Buenas, vamos a empezar con el tema 2. Bueno, empezamos con el tema 2, eh, que sería la salud y la enfermedad. Este tema es un poquito más ameno y ya luego empezamos con el resto que sería el sistema respiratorio y el cardíaco, que son más de fisiopatología como tal, ¿vale? Mm, Pues nada, ¿qué sería la salud y la enfermedad? La salud es estar sano, ¿no? Y enfermedad es cuando tenemos algún trastorno físico o psíquico que eso nos va a producir, ese trastorno, pues esa patología como tal, esa enfermedad. Entonces, ¿qué sería la salud? Pues como dijo la OMS, es el estado de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento. Y la enfermedad es la sensación o la presencia real en la persona de un trastorno físico. ¿Y cuándo ocurre una enfermedad? Pues una enfermedad ocurre cuando se rompe ese equilibrio, ¿vale? Entonces, al romperse ese equilibrio, se produce un mal funcionamiento del organismo. Entonces, aquí hay un pequeñito esquema, ¿no? Que pone salud completa y muerte, ¿no? Entonces, cuando tenemos bienestar o estamos bien, tenemos salud. Y cuando nos empezamos a encontrar mal o tenemos algún problema, nos lleva al malestar, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber un equilibrio entre estar bien y estar mal, estar sano y estar enfermo, porque el malestar conllevaría la muerte y el bienestar tendríamos en este caso salud. Bueno, hay factores que influyen en ese estado de bienestar o de malestar. Entonces, las necesidades biopsicosociales y la salud, hablamos de un modelo biopsicosocial cuando la salud de una persona va a depender de la satisfacción de sus necesidades. Pues sería, ¿cómo estaremos más satisfechos? Según nuestras necesidades biológicas, psíquicas o necesidades sociales. Las biológicas, ¿cuáles serían? Para que nosotros estemos bien, necesitamos comer, beber, descansar, dormir. Necesidades psíquicas, relacionarlos con los demás, interactuar, ¿no? Cómo nos vemos a nosotros mismos, eso nos va a influir en tener un buen bienestar o en tener un malestar, ¿no? Un malestar puede nos conllevar a, a esa enfermedad. Y las necesidades sociales derivan de las relaciones que mantienen con las personas en su entorno, ¿vale? Por lo tanto, estas tres necesidades biológicas, psíquicas y sociales son muy importantes para mantener el equilibrio. Si esto se rompe, pues se produce ese trastorno integral o global, ¿vale? Y otra cosita más que influye en la salud son los determinantes de la salud. Determinantes de la salud como tal determinan en la salud, pues serían los determinantes biológicos, familiares, el estilo de vida, los laborales, los económicos, los culturales, el sistema sanitario que podamos tener y los ambientales. Biológicos, pues nuestra herencia, lo que recibimos. Si tenemos muchos antecedentes de cáncer de colon, por poner un ejemplo, probablemente nosotros en un futuro podamos tener un cáncer de colon, ¿no? La constitución, pues si nuestra familia es obesa o tienes antecedentes de otras cositas, pues probablemente nosotros lo heredemos o nuestra constitución también sea heredada de nuestra familia.
Eso a nivel biológico. A nivel familiar, pues el entorno familiar, los valores que nos den, los estilos de vida, pues si fumamos, si no fumamos, si hacemos deporte, todo eso va a influir en nuestra salud. Laborales, si tenemos, depende de nuestras condiciones físicas o psicosociales en el trabajo, pues si nuestro trabajo es de limpiadora, si nuestro trabajo es estar en una oficina, ¿vale? Económicos, nuestra capacidad adquisitiva y de bienestar, ¿vale? Pues no es lo mismo llegar a final de mes con 800 euros que llegar con 1.500 euros. Culturales, nuestro nivel cultural y formativo, va a depender de nuestra cultura y nuestra etnia, ¿vale? Del sistema sanitario, pues también la cobertura que podamos tener con nuestro sistema sanitario no es lo mismo nuestro sistema sanitario aquí en España que, por ejemplo, en algún país de Sudamérica o, por ejemplo, en Estados Unidos, que es todo privatizado. Ambientales, pues el entorno físico o el medio ambiente. No es lo mismo vivir en la ciudad, en plena ciudad, que vivir en el campo, ¿vale? El oxígeno será más puro en el campo que en la ciudad. En la ciudad normalmente se vive mayor estrés. El medio social, ¿no? Que bueno, sí, ya lo dije. Entonces, ¿qué sería la enfermedad? El estudio de la enfermedad, la patología. ¿Cómo estudiaríamos una enfermedad? Pues la enfermedad se contempla como una entidad clínica completa. ¿Cómo la vamos a diagnosticar esa enfermedad? Pues hay que hacerle una clínica. En este caso miraríamos cuál es la causa de esa enfermedad, el mecanismo que la produce, los trastornos estructurales, las manifestaciones de esa enfermedad, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Entonces, dentro de la patología de esa enfermedad hay una causa. La etiología es la causa de la enfermedad. La patogenia es cómo se desarrolla en el organismo esa enfermedad. La fisiopatología serían las alteraciones que se producen en el funcionamiento por los distintos órganos durante la enfermedad. La semiología serían las manifestaciones de la enfermedad y la anatomía patológica estudia los trastornos que causan esa enfermedad. ¿Vale? La descripción de la enfermedad. Para describir una enfermedad necesitamos tener manifestaciones, la clínica, el diagnóstico, su pronóstico, la terapéutica, el tratamiento y la etiopatogenia. ¿Vale? Vemos aquí un pequeño lenguaje sanitario en el que vamos a ver algunas palabrillas, algunas terminaciones como algia, las más comunes vamos a ver, algia de dolor, cardio de corazón, itis de inflamación, necro de necrosis es muerte, neuro de nervio, osteo viene de hueso, taqui de rápido y bradi de lento, carcinoma es de cáncer, cito de célula, pues, ¿qué más? Adipo, de adiposito, ¿no? De grasa. Y así hay unas cuantas más. ¿Vale? Entonces, la evolución natural de la enfermedad, ¿cómo sería? Aquí empezamos a hablar de la evolución natural de una enfermedad y cómo evolucionaría y sus desenlaces. Y vemos que nos encontramos varios tipos de prevención, la prevención primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. ¿Vale? Y serían 4 fases. Si nuestro estado de salud está ok, ¿vale? Sería prevención primaria. Ahí no estaríamos enfermos, pero sí es cierto que tenemos factores de riesgo o agentes patógenos que nos pueden dañar. Pero en este caso, en prevención primaria, lo único que utilizamos es pues evitar fumar por tener cáncer de pulmón, pues si tenemos antecedentes de cáncer de colon de primer grado, pues ir a nuestro médico de cabecera y decirle, mira, es que mi madre tiene cáncer de colon, hacer una prevención primaria, ponernos las vacunas, por ejemplo, para prevenir poder tener una enfermedad. No la tenemos la enfermedad, pero de esta forma con la prevención primaria la previene. ¿Cuándo se produce el desequilibrio? En este caso sería prevención secundaria. Pues cogemos una enfermedad y no lo sabemos. En una primera fase es una enfermedad, la enfermedad es asintomática. No hay ningún síntoma claro del tipo de enfermedad que puede ser. ¿Vale? Luego empezamos con los prodromas. Los prodromas ya son manifestaciones que son más típicas de una enfermedad en concreto. Entonces, ya en la prevención secundaria tenemos la enfermedad, pero no tenemos unas manifestaciones claras. De la prevención secundaria a la terciaria, ya es, en este caso, aquí ya la enfermedad está avanzada, ya tenemos los síntomas, tenemos los signos, tenemos todas aquellas manifestaciones y ya sabemos qué enfermedad es.
Y entonces en la fase cuarta, que sería la fase cuaternaria, depende de las bibliografías, aparece previsión primaria, secundaria y terciaria, y en algunas cuaternarias, ¿vale? Entonces en la fase 4, pues ¿qué ocurriría con este desenlace? Pues o bien nos curamos de esa enfermedad, ¿vale? Nos pueden quedar secuelas, en este caso nos trataríamos y puede cronificarse, ¿vale? O está el desenlace, nos morimos, ¿vale? Ahora vamos a explicarlo un poquito más detalladamente por si acaso yo me he quedado corta en algunas cositas, en algunos aspectos. Entonces, la fase 1 es el estado de salud. Los agentes patógenos causan esa enfermedad. Los factores de riesgo, que son las circunstancias o situaciones que aumentan la probabilidad de que podamos tener de que una persona enferme o no enferme, son los factores de riesgo que se pueden modificar y los no modificables. En este caso, los factores que no se modifican, pues va a ser la edad, el sexo, si eres hombre, y si eres mujer, ¿vale? No se pueden modificar, ¿vale? Y la información genética de una persona, lo que es heredad. Factores de riesgo que sí se pueden modificar, pues los contaminantes químicos, una dieta, el sedentarismo, la calidad del sistema sanitario, la cultura que podamos tener. Entonces, las actuaciones en esta fase pasan por la adopción de medidas de prevención primaria, pues lo que dijimos antes, un cribado de colon, si tienes antecedentes familiares, la vacuna. El mayor ejemplo son las vacunas. Entonces, la prevención primaria son actividades que reducen o eliminan el riesgo de poder padecer una enfermedad. Esa es la prevención primaria. Entonces, en la fase 2, empezamos a ver esas primeras manifestaciones. Durante un tiempo más o menos largo, la enfermedad no da ningún signo, ningún síntoma, es decir, es asintomática. Pero posteriormente empiezan a aparecer los pródromos o las primeras manifestaciones que realmente no son claras. La actuación propia en este momento es de prevención secundaria. La prevención secundaria lo que intenta detectar la enfermedad en los primeros signos y síntomas. Y si se puede, pues la fase 3, que sería cuando ya tenemos una enfermedad clara, entonces aquí en este caso ya tenemos unos signos y síntomas de esa enfermedad, ya son claros. Y se confirma un pronóstico, pues si es un cáncer de próstata, pues un cáncer de próstata, un cáncer de colon. ¿Y cómo se aplica el tratamiento? Pues se aplica un tratamiento destinado a ¿qué? A evitar que tengamos más complicaciones, a facilitar esa recuperación o ayudar a esa persona a enfrentarse, perdón, ayudar a la persona que está enferma a sacar el mayor partido posible de las capacidades funcionales que aún tiene. Entonces, en este caso, todos los tratamientos o todo lo que se puede hacer, ya sea cirugía o tratamiento, son prevención terciaria. Entonces, la prevención terciaria son aquellas acciones orientadas a facilitar la curación o evitar las complicaciones derivadas de la enfermedad. Y la fase 4, que es el desenlace, es cuando llega a su fin. O nos curamos, o nos morimos, o se cronifica, ¿vale? Y nos podemos curar, pero seguimos teniendo nuevos factores de riesgo que pueden permitir el inicio de un nuevo proceso o de otra enfermedad, ¿vale? O de nuevo de la misma enfermedad. Por eso siempre hay que estar valorando constantemente esos factores de riesgo que podamos tener. Ahora vamos a diferenciar entre un entre un signo y un síntoma. Los signos nos manifiestan una enfermedad, ¿vale? Y los síntomas también. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué diferencia hay? Pues que los signos son perceptibles por la persona que examinamos, es decir, por el médico o la enfermera, ¿vale? ¿Cómo lo captaríamos? Pues a través de la vista, el oído, el tacto y el olfato. Y los más importantes, es decir, serían fiebre, la diarrea, el estreñimiento, la tos, la cianosis, el vómito. Los signos es algo que el examinador puede ver, que puede cuantificar, ¿vale? Que puede medir. La fiebre la podemos medir, las diarreas la podemos cuantificar, el estreñimiento también, porque se lleva un control en planta de la gente que hace su deposición. La tos la podemos escuchar, la cianosis la podemos ver y los vómitos, pues los podemos también cuantificar. Mientras que los signos, ¿vale? Solo son perceptibles por el propio paciente, la persona afectada, ¿vale? Por ejemplo, la disnea, que es falta de aire, solo la puede percibir esa persona que está enferma. Las palpitaciones también, a no ser que en ese momento en concreto yo tenga un fonendoscopio y ausculte el corazón.
Los mareos solo los puede percibir esa persona y el dolor también. Lo único que podemos hacer nosotros con el dolor es darle una escala y decirle del 1 al 10 qué nivel de dolor tiene, pero es algo que nosotros no podemos medir, ¿vale? Por lo tanto, hay que diferenciar bien entre los signos y los síntomas. Ahora explicamos un poquito qué es la fiebre. Pues la fiebre es un aumento de temperatura por encima de 37, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace la fiebre? ¿Por qué se produce? Pues porque ocurre que nuestro organismo está respondiendo ante un trastorno, ¿vale? Ante una descompensación. Normalmente es por alguna infección o alguna enfermedad. ¿Y cómo lo podemos aliviar o disminuir? Pues en este caso con antitérmico, ya sea por paracetamol, ¿vale? Que es un es un antitérmico, o el nolotil, que es o metamizol, que es un analgésico antipirético, ¿vale? La diarrea, ¿qué es una diarrea? Pues es la evacuación anormal frecuente de las heces. ¿Qué ocurre? Que el intestino se acelera, el tránsito del bolo alimentario no puede absorber bien los nutrientes y por lo tanto, ¿qué ocurre cuando nos producen una diarrea? Pues que nos deshidratamos, nos desnutrimos, ¿vale? ¿Y cuáles serían las causas? Pues bacterias, virus, hongos, protozoos, la gente cuando toma sustancias laxantes, enfermedades del intestino como puede ser el Crohn o la colitis ulcerosa, tóxicos, trastornos psiquiátricos. Y el estreñimiento, pues sería una evacuación intestinal escasa o infrecuente, ¿vale? Y muchas veces dolorosa, porque al estar estreñido, cuando expulsamos lo poquito que tenemos, pues nos molesta, porque es muy seca, muy seca. En este caso, los movimientos del intestino son más lentos de lo normal y las heces no se vacían. ¿Y cómo consideramos un estreñimiento? Cuando la evacuación es menor a 3 veces o en semana o menos de 50 gramos de ese día. ¿Y cuáles serían las causas de estreñimiento? Pues la carencia de estímulo intestinal, represión del reflejo de evacuación, debilidad de los músculos abdominales, trastornos intestinales, a nivel social, la vida tan estresante que tenemos, bueno, después voy al baño, ay no, que tengo que hacer esto, ¿no? Pues un poquito de eso aumenta ese estrés y lo que hacemos es que disminuimos la frecuencia de ir al baño. La tos. ¿La tos qué sería? Pues la tos es esa expulsión violenta de aire contenida en los pulmones. Es un acto defensivo reflejo y a veces es voluntario. ¿Y qué causa la tos? Pues gases, eh, perdón, la irritación por gases en el ambiente, presencia de cuerpos extraños o de moco, infecciones, alergias, todo aquello que nos puede irritar la vía aérea y eso poquito a poco nos va produciendo esa tos, ¿vale? Nos irrita. ¿Qué sería la cianosis? Pues la cianosis es el tono azulado de la piel y de la mucosa. ¿Y qué aparece cuando la sangre que circula bajo ella no contiene suficiente oxígeno? Hay dos tipos de cianosis. Está la periférica, que como bien dice, periférica afecta a los puntos distales, que es un motivo de enfermedad circulatoria, y la central, que afecta a la piel o a las mucosas de todo el cuerpo y es motivo de una enfermedad respiratoria o sanguínea. Por lo tanto, diferenciar entre cianosis periférica y central. Periférica de puntos distales, enfermedad circulatoria, y central, mucosas de todo el cuerpo y de la piel, y es una enfermedad respiratoria o sanguínea. El vómito. El vómito Heimesi es la salida repentina de contenido del estómago al exterior. Por lo general viene precedido de náuseas y vómitos, y si son repetidos puede causarse una deshidratación y una pérdida de electrolitos, ¿vale? Y normalmente las causas son especialmente digestivas, por infecciones, por medicamentos. Y la disnea, que es un síntoma, es la sensación de falta de aire, de dificultad para respirar. Y puede tener distintos orígenes, pues puede ser por un trastorno de la vía respiratoria, por una alteración psíquica o el esfuerzo físico. Los tipos de disnea son taquipnea, cuando nuestra frecuencia respiratoria está por encima de unos límites normales, normalmente por encima de 35 respiraciones por minuto, y la apnea es la falta de respiración, ¿vale? Y la ortopnea
Se sufre al estar acostado y se alivia al incorporarse. Normalmente la gente que tiene insuficiencias cardíacas tiene ortopnea. Por eso duermen siempre incorporados en 35 y 45 grados y de esa forma pueden respirar mejor y no hacen ortopnea, ¿vale? Porque el corazón no tiene la suficiente capacidad para bombear esa sangre. Las palpitaciones, que también serían un síntoma, es la sensación de notar latidos cardíacos propios, son como de galope, ¿vale? Lo más normal es por una ansiedad o también puede ser por un momento puntual que te estrese, ¿vale? Alteraciones de la salud, como la fiebre, cuando tienes alguna anemia o en este caso cuando hay alguna arritmia cardíaca. Los mareos es un estado de desasosiego con malestar general, palidez, náuseas, vómitos, descenso de la tensión arterial, sudor frío, flacidez y apatía o inquietud. Normalmente se percibe, ¿vale? Cuando una persona está mareada. Pero no lo podemos comprobar, no es un signo, sería un síntoma. ¿Y cuál es qué causa un mareo? Pues, por ejemplo, un ejemplo sería ir en coche y estar constantemente zigzagueando, es decir, en coche y de esta forma, pues sería por movimientos bruscos o continuados de freno, acelero, giro, ¿vale? Discordancia entre las sensaciones recogidas por la vista y el órgano del equilibrio, cuando hay una descompensación ahí, estimulación del sistema nervioso vegetativo por impresiones desagradables, por olores, por imágenes. En el caso, por ejemplo, de las personas embarazadas, muchas de ellas se dan cuenta que están embarazadas por los olores, sobre todo, ¿vale? Por lo tanto, podríamos decir que detectaríamos que estamos embarazadas o que también podemos tener una enfermedad, no solo embarazadas. ¿Y qué sería el dolor? Pues el dolor también es un síntoma y es una sensación de molestia intensa y desagradable que generalmente indica que se está sufriendo alguna lesión en los tejidos. Y bueno, pues dolores hay muchos, los hay de cabeza, cefalea, dolores de espalda, dolores musculares, dolores articulares, dolores de estómago, menstruales, los premenstruales, ¿no? Denominamos dolor agudo y dolor crónico. El agudo sería el que dura menos de 6 meses y el crónico el que dura más de 6 meses. ¿Cuáles serían las actuaciones terapéuticas? Pues sería pues medicación, rehabilitación, tratamiento psicológico o intervención quirúrgica. Si el dolor es causado por por un tumor o por algo que tengas inflamado, por ejemplo, una apendicitis, pues entonces, ¿qué hace? Se quita el apéndice. Rehabilitación, pues por un problema de articulación. Y la medicación lo que hace es paliar ese dolor, disminuir el dolor. Por lo tanto, la apreciación del dolor es subjetiva. Esto sería una pequeña evaluación del dolor, de su intensidad y de los tipos que hay. Vemos las dimensiones sensoriales, ¿vale? Desde más delimitado a menos delimitado, desde si es agudo, si es crónico, de si es superficial o si es profundo, si me duele con el roce, si me duele si se me duerme el brazo, si me pellizcan y tengo y no siento dolor o si lo siento, eh, si estás preocupado. Es un poquito para evaluar el dolor, es como una pequeña escala, es el cuestionario de Mike Hell. Si el dolor es discontinuo, continuo, si la intensidad si va de 1 a 5, si lo puedo soportar, si no lo puedo soportar, ¿vale? Serían las áreas corporales, la intensidad y el tipo de dolor, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver la clínica, el diagnóstico y el pronóstico. La clínica de una enfermedad está formado por un conjunto de signos y síntomas que vimos antes. Por lo tanto, la clínica es el paso previo para formular el diagnóstico. ¿Y qué es el diagnóstico? El diagnóstico consiste en determinar cuál es la enfermedad, síndrome u otra alteración de la salud de la alteración de la salud que la persona presenta. ¿Vale? Primero interpretaríamos los signos y síntomas y posteriormente formularíamos una anamnesis, una exploración clínica y las exploraciones complementarias necesarias para saber qué diagnóstico es, qué enfermedad es.
también las pruebas de screening, ¿vale? Que las pruebas de screening se utilizan en prevención primaria. Entonces, empezamos a hacer una anamnesis al paciente. Le preguntamos una información, le preguntamos en la consulta, pues le preguntamos qué le duele, qué percibe, que nos aclare todas esas dudas, ¿no? A veces es suficiente con que nos digan 3 cosas y ya sabemos realmente cuál es el diagnóstico o cuál es la clínica, ¿vale? También influye mucho el que la persona sepa expresarse bien, ¿vale? La exploración clínica, pues la hace un profesional de la salud utilizando sus manitas o algún instrumento y permite la detección de signos de esa enfermedad relacionados con los síntomas descritos, ¿vale? Lo que nosotros vamos a observar son los signos y lo que nos cuenta el paciente serían los síntomas. Y se lleva a cabo mediante inspección, inspeccionaremos, ¿vale? Palparemos, tocaremos, hacemos percusión que puede ser mate o timpánica si tiene aire o contenido de líquido o sangre. La ocultaremos, ¿vale? Con el fonendoscopio estetoscopio. Y también podemos utilizar otras exploraciones complementarias para ese diagnóstico. Pues las exploraciones complementarias son pruebas adicionales que se hacen, pues una analítica, una ecografía, una endoscopia, que puede ser una endoscopia digestiva alta o una endoscopia digestiva baja, es decir, gastroscopia, colonoscopia, un radiodiagnóstico, una gamografía, una resonancia magnética. Eso a nivel de imagen, a nivel de análisis, de sangre, de orina, se pueden recoger muestras de heces, de esputo, de semen, de líquido cefalorraquídeo. Mediciones de impulsos eléctricos, puedes hacerle un electrocardiograma para ver la actividad eléctrica del corazón, o un electroencefalograma, mirar la actividad eléctrica cerebral, o un electromiograma o miografía, mirar la actividad muscular. Y también puede hacerse alguna exploración complementaria como es anatomía patológica y citología, biopsias y aspirados. Normalmente aquí se cita al paciente para hacer una pequeña punción, a lo mejor en algún quiste, extraeríamos ese contenido del quiste y se analizaría, ¿vale? Las técnicas diagnósticas ya las dijimos, ecografía, endoscopia, gammagrafía, resonancia magnética, el análisis clínico con la analítica, la orina, etcétera. Aquí vamos a ver un poquito en esta parte las exploraciones complementarias de los impulsos eléctricos, saber diferenciar una de otra. Siempre saber que la medición de los impulsos eléctricos es para detectar esas cargas eléctricas dentro de nuestro cuerpo. Pues en este caso, electrocardiografía lo que hace es registrar la actividad eléctrica del corazón y da lugar a un electrocardiograma, ¿vale? Electroencefalografía es grabar la actividad eléctrica del encéfalo. ¿Y cómo se obtendría? Pues electroencefalograma. Eje es el electroencefalograma. Y electromiografía, pues el estudio de la actividad eléctrica de los músculos al contraerse. Y nos ayudan a diagnosticar, trastornos nerviosos o musculares. Los exámenes anatomopatológicos y citológicos es para examinar tejidos o líquidos, ¿vale? Que estaría la biopsia, que sería para tejidos sólidos, y la aspiración, que sería para líquido o cavidad de quiste, ¿vale? Y la prueba de screening o de cribado se utiliza o está destinada para detectar en personas sanas o que no presentan ninguna manifestación la presencia de una presunta enfermedad de alto riesgo padecerla. Por ejemplo, como dije antes, el cáncer de colon. ¿Vale? Y es prevención primaria. Por ejemplo, podemos poner aquí eh, en una embarazada a través de la prueba de screening o cribado podemos valorar si hay posibles malformaciones o problemas futuros del bebé, ¿vale? En una colonoscopia podríamos, si tiene antecedentes de cáncer de colon, al hacer una colonoscopia, una endoscopia digestiva baja, podríamos valorar si puede tener algún tumor en el colon y de esta forma nos estaríamos anticipando.
Eso era con respecto, ya hemos visto la clínica y el diagnóstico. Ahora vamos al pronóstico. El pronóstico sería la predicción, ¿vale? Facultativa sobre el desarrollo o el desenlace de esa enfermedad. Hay 4 grados o 4 pronósticos. Está el pronóstico leve, que se prevé que la enfermedad no afectará la capacidad funcional de la persona, ¿vale? O le afectará muy poco. El pronóstico grave, que hay un gran riesgo de que la enfermedad afecte a su capacidad funcional o incluso a su vida. El pronóstico fatal, se espera la muerte en un plazo más o menos corto. Y por último, el pronóstico reservado es que realmente no se puede emitir un pronóstico porque no sabemos cuándo se va a producir, ¿vale? Por lo tanto, leve, grave, fatal y reservado. ¿Y cuáles serían los tratamientos o terapéuticas? Pues serían las actuaciones para curar, paliar o aliviar esos síntomas, signos o esa enfermedad como tal. Pues sería procedimientos terapéuticos. La medicación sería la farmacoterapia, cirugía, fisioterapia, rehabilitación, quimioterapia, radioterapia. A veces en pacientes, por ejemplo, con tumores cerebrales, se les puede extirpar una parte del tumor, que en este caso sería cirugía, pero a veces no se quita totalmente el tumor porque toca determinadas áreas en las que se le pueden dejar secuelas al paciente. Entonces se les deja ese trocito de tumor que les queda y en ese caso, pues se les daría quimioterapia y radioterapia para ver si de esta forma disminuye o no sigue creciendo el tumor y, eh, y podemos paliar de alguna forma todos esos síntomas o evitar que evolucione la enfermedad. Hemodiálisis, cuando ya nuestros riñones no funcionan, ya pues se utilizaría la hemodiálisis, ¿no? Hacer ese intercambio y limpiar esa sangre. Tratamiento dietético, pues también es psicoterapia. ¿Y cuál sería la finalidad del tratamiento? ¿Curativo o paliativo? ¿Y cuáles serían los grupos de enfermedades más comunes? Pues las infecciones, inflamaciones, enfermedades cardiovasculares, cánceres y defectos congénitos. La infección es la invasión de un organismo o un germen patógeno que se multiplica en el interior de nuestro cuerpo y de esta forma se difunde y se disemina y causa una enfermedad. Los gérmenes o patógenos pueden ser muchos, pueden ser virus, bacterias, protozoos, hongos y parásitos. Y briones, los briones son proteínas. Y las manifestaciones hay dos tipos, pueden ser inespecíficas o pueden ser específicas, ¿vale? Relativas al órgano afectado. Eh, las infecciones depende de su origen, pueden ser, si el origen es de un germen, pues pueden ser exógenas, ¿vale? Es decir, que el germen se ha cogido desde el exterior. Por ejemplo, la salmonela con la mayonesa. Endógena, pues que está causado por un germen interno, ¿vale? Por ejemplo, cuando la gente que es asmática y se pone inhaladores, si no se higieniza bien la boca, esos inhaladores producen un hongo que se llama cándida. Entonces, eso sería el origen del germen sería endógeno, pero que realmente está afectando a nuestro organismo, ¿vale? Pero sería endógeno, ¿vale? Exógeno sería que el germen entra de fuera hacia adentro y el endógeno desde dentro. La extensión de la infección puede ser local, por ejemplo, una herida que se nos infecta, o general, que afecta a todo el organismo, que se nos extiende, ¿no? Por la sangre. El número de especies que participan pues, pueden ser simples, un germen simplemente, o mixta cuando hay varias especies de germen. Y las manifestaciones de la infección pues, pueden ser claras, ¿vale? Que nos detectan cuál es la enfermedad, en el caso la sintomatología de la varicela, o subclínicas, que no hay signos o síntomas claros y pasa desapercibido, ¿vale? Entonces serían clara o subclínica. ¿Y cuál es la definición de una inflamación? Pues la inflamación es una respuesta compleja del tejido frente a una agresión, ¿vale? Con el objetivo de eliminar esa agresión. ¿Qué ocurre? Que nuestro organismo se inflama. ¿Y cuáles serían las manifestaciones? Pues hinchazón, enrojecimiento, dolor, calor, dificultad para mover
la parte inflamada. Los agresores que causan la inflamación pueden ser tanto físicos, químicos o biológicos. Y cuando la inflamación es excesiva y causa molestia, se debe administrar tratamientos antiinflamatorios. ¿Para qué? Para disminuir la inflamación. Pueden ser tanto físicos como químicos. Químicos con medicamentos y físicos con calor y frío. Luego hablamos de las enfermedades cardiovasculares. En una enfermedad cardiovascular, lo que vamos a entender es si la sangre no llega a las células, estas no reciben lo que necesitan y sufren o mueren, ¿vale? Por esa falta de sangre, ¿no? Entonces, nos encontraríamos en las enfermedades vasculares, la isquemia y la hemorragia. La isquemia es una lesión o una muerte de un tejido causada ¿por qué? Porque hay un insuficiente aporte de sangre con oxígeno y nutrientes. Y la hemorragia sería la salida de sangre de la arteria a través de una lesión de una pared, ¿vale? O también puede ser por la aparición de un obstáculo en el interior del vaso que dificulta que la circulación llegue al corazón. Y luego veríamos el cáncer, las neoplasias. ¿Cómo denominaríamos una neoplasia? Pues la neoplasia es el crecimiento rápido y descontrolado de unas células anormales en el tejido o en el órgano, ¿vale? Crecen muy rápidamente y muy descontroladamente, ¿vale? Entonces, las neoplasias pueden ser benignas, que son los tumores, o malignas, que son los cánceres. En los tumores hay que saber diferenciar siempre entre los tumores y los cánceres. Los tumores son células similares a los tejidos originales. Pero ¿qué ocurre? Que se reproducen más despacio y crecen formando masas que son irregulares. En este caso, se pueden extirpar y se pueden curar. En el caso de los cánceres, ¿qué ocurre con ellos? Que las células no son iguales a nuestras células, en este caso, a las del tejido original. Es decir, que no son iguales. Las células cancerosas no son iguales a las nuestras. Se dividen mucho más rápido y crecen formando masas irregulares que infiltran otros órganos y tejidos y que en este caso también destruyen. Para extirparlo se necesita una esferesis quirúrgica y amplia y es probablemente también radioterapia y quimioterapia. ¿Y cuál es el gran problema de los cánceres? La metástasis. Esas células cancerosas se van desprendiendo de ese cáncer, ¿vale? Se van desprendiendo. ¿Qué ocurre? Que viajan por el torrente sanguíneo y por la linfa a otros órganos y los colonizan, ¿vale? Y los defectos congénitos son trastornos que están presentes en el momento de nacer y pueden ser tanto anatómicos, ¿vale? O funcionales. Pueden ser de algún órgano o anatómicos como tal, alguna malformación, por ejemplo, un dedito más, un labio leporino. Y las causas del defecto pueden ser heredadas o de origen ambiental. Puede ser para alguna enfermedad como la varicela, la rubeola, la sífilis, o heredadas como la condroplasia, que es un defecto en los cartílagos, la fibrosis quística, que es un defecto en los cromosomas, que lo que hace es generar mucha mucosidad y entonces, por ejemplo, en el caso de los alveolos, si se genera mucha mucosidad, no se puede realizar bien el intercambio gaseoso. Por ejemplo, la intolerancia al gluten, la hemofilia, distrofias musculares, ¿vale? Bueno, y con esto terminamos el tema 2. Espero que los temas siguientes, que son del sistema respiratorio, sistema cardiovascular, sean más amenos. Bueno, un saludo.